¿Qué tal, amigas y amigos? En vísperas de esta Navidad del año 2023, quiero invitarlos a reflexionar acerca de algunos principios de liderazgo, tan vigentes ahora como hace más de 2000 años. Principios que nos heredó Jesucristo, un ser humano extraordinario que se convirtió en el maestro de maestros, el líder de líderes, pero sobre todo, el rey de reyes. Y bueno, para este tema tan apasionante como es el liderazgo, se han escrito cientos o miles de libros para tratar de explicarlo, de comprenderlo. En estos momentos solamente quiero mostrarles una pequeña cantidad significativa de estos libros, de algunos gurús de lo que es el liderazgo. Tenemos este libro muy interesante que es Administración del Comportamiento Organizacional y nos habla de liderazgo situacional, escrito por Hersey, Blanchard y Johnson. Muy interesante. Otro gurú de liderazgo, que es Warren Bennis, este libro se llama Líderes, Estrategias para un Liderazgo Eficaz. También muy socorrido, sobre todo en las empresas. Recuerden ustedes que el liderazgo surge a partir de las investigaciones que se hacen en las organizaciones privadas, empresas que buscan ser más productivas, tener mayor rentabilidad, y entonces hacen investigación para poder generar sus equipos de trabajo de alto rendimiento. Otro libro muy interesante, Superliderazgo, de Charles Mans, y el otro autor es Henry Sims, Superliderazgo, muy interesante también. Ya más recientemente tenemos a Daniel Goleman, el que habla de la inteligencia emocional, con este libro que es El líder resonante crea más. También un libro bastante socorrido, bastante solicitado. Y no podría faltar el libro de mi autoría, Líder de líderes, una visión trascendente de liderazgo. De hecho, les voy a hablar ahora sobre un apartado que está contenido en este libro, que habla de el liderazgo de Jesucristo. Desde tiempos remotos, los habitantes del planeta Tierra han estado separados principalmente en dos grandes mundos, Oriente y Occidente. Por una parte, el mundo oriental ha tenido una visión de la realidad fundamentada en el misticismo y la sabiduría profunda. Ha privilegiado la espiritualidad. Algunos de sus representantes fueron Siddhartha Gautama, Buda el Iluminado, fundador del budismo en Japón; Confucio, filósofo chino, creador del confucianismo; y Lao Tse, fundador del taoísmo basado en el Tao, cuya descripción se encuentra en el libro Tao Te Ching, entre otros filósofos orientales. Todos ellos generalmente aparecieron allá en los años 400, 500 antes de Jesucristo. Por otra parte, tenemos el mundo occidental, cuya filosofía se ha adaptado a diferentes etapas de evolución. Apareció en Grecia y los principales filósofos, ustedes saben, los clásicos fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, entre los años 300 y 400 a.C., quienes incluían en su filosofía todo lo que era racional, lógica, ética, estética, psicología, cosmología, política. Recuerden que ellos hablaban de todos los temas abordaban. Hace más de 2000 años nace Jesucristo. Jesús del hebreo, que significa el Salvador, y Cristo del griego, que significa ungido. Reconocido como el Mesías, fundó el cristianismo y marcó un parteaguas en la historia de la humanidad. Jesucristo fue, es y será ejemplo de auténtico líder. Los aspectos fundamentales para llevar a cabo esta función son contar con un equipo. Él tenía sus discípulos, él era el líder y formaban una comunidad de aprendizaje. Por tanto, Jesucristo se convirtió en el maestro de maestros, que instruía, que capacitaba a los demás para que difundieran su palabra en el mundo. Y bueno, eso lleva más de 2000 años. En la breve selección de citas bíblicas que presentaré a continuación, podemos encontrar algunos fundamentos todavía vigentes que Jesús, como líder de todos los tiempos, aportó a la humanidad. Jesús fue selectivo al conformar su equipo de seguidores. Sus requisitos eran sencillos pero valiosos, como la congruencia y la confianza, lo cual es posible percibir cuando dijo: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos,
no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo que significa que hay que ser muy precavidos al compartir nuestros dones y talentos con los demás. Cuando Jesús llegó con los pescadores, Simón y Andrés, que eran hermanos, les dijo: «Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres». Con ello demostró una de las cualidades más importantes que un líder debe poseer: la humildad. Seguramente eligió a tales pescadores por sus buenos sentimientos y valores, pero no por poseer riquezas materiales o poder político. También dio voz de alerta al pueblo para que tuvieran cuidado de no seguir a los líderes falsos, a los manipuladores, cuando les dijo: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». ¿Les parece conocido este ejemplo, pensamiento? En el campo de la política encontramos gran cantidad de ejemplos que se dan de esta manera, están llenas de manipuladores. También hemos de reconocer la enorme importancia de predicar con el ejemplo, otro de los principios fundamentales del liderazgo, ya que los hechos dicen más que 1000 palabras. Lo cual vemos reforzado con la siguiente cita: «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?». De esta cita se desprende que, además de buenas intenciones, es necesario ver acciones, por pequeñas que éstas sean. La congruencia, otro principio fundamental del liderazgo que genera confianza. Ante la confusión de las multitudes, por una falta de dirección y sentido de su vida, dice: «Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor». En esos tiempos existía la necesidad por un guía espiritual. Cuando Jesús aparece y se convierte en su pastor, en la actualidad, como en aquella época, lo que sucede ante la presencia de un grupo de borregos es que de inmediato aparecen muchos lobos. Después de haber preparado a sus discípulos para dar a conocer la buena nueva, les advierte: «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». ¿Por qué? Porque quien posee mayores conocimientos y mejor visión del futuro, siempre se enfrentará con las resistencias de otros individuos a causa de la envidia, el egoísmo y diferentes intereses que pueden verse afectados. Acerca de los fariseos, Jesús dijo: «Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo». Es peligroso que los individuos se dejen guiar por líderes que carecen de conocimiento, de experiencia, que no tengan buenas intenciones o tal vez no posean una visión de un futuro deseado. Los seguidores que, cegados por su ambición material o por el temor, siguen al líder equivocado, pues bueno, andarán por caminos errados. Para consuelo de todos los líderes actuales, habrá que hacer la reflexión siguiente: si un hombre extraordinario como Jesús fue traicionado, pues ¿qué esperamos los seres comunes y corrientes, ordinarios, que con buena voluntad compartimos nuestra visión ante los demás? Entonces, uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: «¿Cuánto me queréis dar? Y os lo entregaré». Actualmente existen muchos descendientes de Judas Iscariote, quienes defraudan la confianza de los líderes, de modo que no debe extrañarnos que existan personas que solo buscan beneficios personales a cualquier precio. En el mundo occidental, con un sistema de vida acelerada, muy poco se practica la meditación, que es una de las disciplinas fundamentales para el autoconocimiento. La Biblia dice respecto a Jesús: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Buscaba la soledad, la tranquilidad y su paz interior. Ello le permitía a Jesús el desarrollo de su autoconciencia y fomentaba su relación con la divinidad, es decir, con la supraconciencia. La meditación y la oración son medios eficaces que ayudan a lograr paz y tranquilidad interior. El conocimiento nos acerca a la verdad, y quien posee conocimiento, valores espirituales y la convicción de servir, tendrá las características de un liderazgo positivo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si vos permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Jesús mostró inclinación hacia un liderazgo enfocado en la aplicación de la justicia, pero también compasivo en favor de los oprimidos. Y dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Actualmente hay pseudolíderes que favorecen a quienes ostentan el poder y oprimen a los más desprotegidos. Pero también están aquellos que, como Jesucristo, apoyan a los más pobres y vulnerables. Jesús en su tiempo y bajo circunstancias adversas demostró sus cualidades de líder entre los humanos, superando todo tipo de poder mundano y trascendiendo mediante sus enseñanzas hasta nuestros días. Por ello, Jesús pasó de ser líder de líderes para convertirse en el único Rey de Reyes de la humanidad. Finalmente, el líder espiritual tiene muy presente el significado del amor, de la sabiduría, de la compasión, y actúa con autoridad moral que le permite comprometer a las personas en busca del cumplimiento de una misión que evite el sufrimiento y fomente la felicidad. Y bien, si estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, entonces todos somos potencialmente líderes. Solo necesitamos recorrer el camino de la preparación y eso es una tarea personal. Es decir, necesitamos pagar el precio. Hasta la próxima.